¿Pueden tomar su asiento, hermanos? ¿Cuántos conocemos la historia del apóstol Pablo? Yo recuerdo cuando era niño, había un hermano que daba clases y cada que daba clases acerca del apóstol Pablo. Y recuerdo cómo él describía al apóstol Pablo, pero porque había un niño, no sé quién sería, que era muy inquieto. Y para que el niño pusiera atención, describía al niño. Y el niño pues veía que lo estaba describiendo y el niño pues ponía atención. Y recuerdo a este hermano que era, cada una de sus clases hablaba del apóstol Pablo. No les voy a mentir si les digo que me sé toda la historia de principio a fin y toda la historia de Pablo, ¿verdad? Pero sí recuerdo esta parte de su conversión, de precisamente el verso 15, que decía: porque instrumento escogido me es este. Conocemos la historia, conocemos que Dios se lo encontró en el camino a Damasco, con un resplandor cayó del caballo y Pablo, directamente de Cristo, recibió a Cristo. En ese momento, Pablo se convirtió y empezó a partir de que recibió la vista, de que fue a Ananías, de que estuvo con los discípulos, lo que leímos en el verso 19, a partir de ahí Pablo comenzó su ministerio ante Dios. Pero me quedo con el verso: porque instrumento escogido me es este. Dios escogió a Pablo porque dice: es un instrumento que yo voy a utilizar para que el evangelio se propague a todas las naciones. Es muy sabido que en nuestras vidas, o hemos escuchado que de pronto vemos que alguien anda, como se dice normalmente, anda en malos pasos y decimos: necesitas de Dios, necesitas acercarte a Dios. Y lo decimos sin saber la situación o los momentos que la persona está viviendo. Decimos o pensamos que tal vez está en una condición más difícil o están haciendo las cosas mal, pero yo estoy bien, yo sí estoy en la iglesia, yo sí estoy asistiendo, yo sí estoy participando. Tú que no estás haciendo nada, tú necesitas de Dios. Pero no sabemos las situaciones, no sabemos los momentos que las personas están viviendo. Pero créame, todos, aunque estemos, como decía el pastor, este hombre que dice: yo estoy en todos los ministerios de la iglesia, y aunque estemos participando en todo, aún así necesitamos de Dios. No podemos decir: ya lo tengo todo, gracias a Dios estoy bien, gracias a Dios tengo esto, Dios me ha dado todo, pero aún así
¿Seguimos necesitando de Dios? Tengo trabajo, me va bien en la escuela, todo me está yendo bien, pero se atora la carreta y somos los más fervientes en la oración, buscando a Dios, porque lo estamos necesitando, porque la carreta está atorada, porque necesitamos que nos ayude a jalarla. Y empezamos a buscar a Dios, y oramos, y pedimos, y rogamos. Otra vez, hermanos, los hijos de Dios siempre vamos a necesitar de Él. Eso está claro. No podemos negar lo que todos sabemos. Necesitamos de Dios. ¿Qué relación tiene esto con el pasaje? Porque instrumento escogido me es este. Dios sabe que le necesitamos, pero nos hemos puesto a pensar, ¿te has puesto a pensar, hermano, que Dios necesita de ti? No, ¿cómo? Dios no, pues no, al contrario, yo necesito de Él. Yo tengo que buscarle, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que acercarme a Él. ¿Cómo puedes decir que Dios necesita de mí? No podemos entenderlo, ¿verdad? No puedo entender cómo Dios va a ocupar de un hombre imperfecto, de una mujer imperfecta, con errores, con fallas en su vida, tal vez andando mal en el camino de Dios. ¿Cómo puede Dios necesitar de mí? Instrumento escogido me es este. Nosotros somos hijos de Dios porque Él nos escogió. Él sabía cuántas veces le íbamos a negar antes de nosotros recibirle, de aceptarle como nuestro Salvador. Él ya sabía cuántas veces íbamos a decir que no, cuántas veces íbamos a rechazar al hermano que nos visitaba cada semana. Él ya lo sabía. Y sabía el momento en el que nosotros íbamos a decir, sí, acepto a Jesucristo como mi Salvador. Ese momento Él ya lo sabía. Hay un canto de rondallas. Nomás me acuerdo de esta frase, los que saben de rondallas. Dice, en su mente estaba yo. Esa es la frase que me acuerdo del canto. Algo así, ¿verdad? En su mente estaba yo. Él ya sabía en qué momento me iba a acercar a Él. En qué momento era cuando yo más lo iba a necesitar y lo iba a recibir. ¿Qué tiene que ver esto con que Dios necesita de mí? Bueno, Él nos escogió como instrumentos para su obra. Yo no soy el que gana las almas. Yo no soy el que habla, el que trae el mensaje. Es la palabra de Dios, o tiene que ser la palabra de Dios. Cuando nos demos cuenta que alguien no está tomando la palabra de Dios, o no está llevando la palabra de Dios. Si yo me enaltezco que voy y evangelizo y traigo 50 almas, gané más almas que tú, hermano, gané más almas que tú, hermana. Y mira, aquí tengo el registro, todas las que llevo, no las estás ganando tú. Tú eres el instrumento que Dios utiliza para que más almas lleguen a los pies de Jesucristo. Somos el instrumento escogido por Dios. Algunas veces hemos escuchado o hemos dicho, Dios tiene un plan en tu vida. Dios puede hacer grandes cosas contigo.
¿Qué tan importante soy yo para la obra de Dios? ¿Qué tan importante eres tú para la obra de Dios? Y muchas veces no nos damos cuenta o no alcanzamos a imaginar qué tan importante puedo ser en la obra de Dios, porque no dejo que el Espíritu Santo obre en mí. ¿Soy hijo de Dios? Soy hijo de Dios, le recibí a Jesucristo como mi Salvador a los 12 años. Y he permanecido en la iglesia todo ese tiempo. He crecido, he aprendido, he estudiado. Hablo en general, no estoy hablando personalmente. Y he permanecido en el camino de Dios por tanto tiempo, pero nunca he dejado obrar el Espíritu Santo en mí. Nunca le he hablado de Cristo a alguien. Nunca he invitado a alguien a que venga a la iglesia. Nunca en mis 40 años, 30 años, 50 años como cristiano, como hijo de Dios, nunca he dado clase. Nunca he testificado. Es más, ni siquiera me sé un versículo de la Biblia. No sé si haya algún hermano que no se sepa un versículo de la Biblia. Pero muchas veces no dejamos actuar al Espíritu Santo en nosotros. No nos dejamos guiar por Dios. Que Dios guíe nuestra vida, que sea Él el que nos controle. Si sabemos que Dios tiene un propósito, un plan para nuestras vidas, pues dejemos que Él obre. Dios manda a Ananías con Saulo para que lo convenza de que ya no siga a los cristianos y que ya empiece a hablar mejor de Cristo. No. Jesucristo ya lo había encontrado y ya le había dicho. Y a Ananías le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Dios necesitaba a Saulo para su servicio. El plan de Dios para Saulo era que predicara la palabra. El plan de Dios para sus hijos, hermanos, es que llevemos el Evangelio, que prediquemos la palabra, que compartamos de la salvación de Jesucristo. Soy instrumento escogido por Dios. Yo sé que todos necesitamos de Dios. Pero Dios nos necesita para llevar el Evangelio, para compartir su palabra, para llevar el mensaje de salvación. El verso 15 y 16, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios nos hace ver que Él necesitaba de Pablo para su obra y que era necesario padecer por su nombre. Nosotros, como ya les mencioné, somos el medio por el cual más gente va a llegar a los pies de Jesucristo. Como hijos de Dios debemos saber que Dios nos necesita. No está en discusión el que yo necesito de Dios. Pero sí entendamos que Dios nos necesita en su obra. Todos los hijos de Dios necesitamos de Dios. Pero sé que
¿Qué tan necesario soy yo para la obra de Dios? ¿Realmente sé cuánto me necesita Dios? No hay que conformarnos con que ya somos salvos, con que vaya a la iglesia, con que escuche estos 30 años, 40 años que tengo de haber recibido a Cristo. Nos quedamos solo con Dios hará su obra conmigo o sin mí. Veremos algo breve, 2 puntos. Lo que los creyentes deben saber para darnos cuenta de lo necesario que los hijos de Dios son para su obra. Verso 15, la primera parte, instrumento escogido me es este. Lo hemos repetido ya en varias ocasiones. Instrumento escogido me es este. Somos escogidos por Dios. Somos escogidos por Dios. No, hermano, yo decidí aceptar, yo decidí recibirlo. Al igual que Pablo, cada uno de nosotros tuvimos ese encuentro con Dios por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios decidimos no rechazarlo. Por la voluntad de Dios decidimos aceptar y reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Y así como escogió a Pablo, te escogió a ti. Te escogió a ti. Me escogió a mí. Te escogió a ti. Así como escogió a Pablo, ya ha escogido a cada uno de los hombres y mujeres que vemos en su palabra. Te escogió a ti para su obra. Somos elegidos por Dios. Todos tenemos algo para hacer en la obra de Dios. Sin demeritar, desde quien hace el aseo, desde el encargado de mantenimiento, desde la ruta, maestros, predicadores, todos estamos haciendo algo en la obra de Dios. Pregunta. Lo mencioné muy como afirmación. Todos estamos haciendo algo en la obra de Dios. Cualquier cosa que hagamos que nos involucre en la obra de Dios, es ahí donde Dios nos necesita. No sabemos dónde estaremos mañana o en una semana. Lo cierto es que Dios tiene el control de nuestras vidas. Tal vez quiera a uno de nosotros en una misión en Linares, en Montemorelos, en Veracruz, en Jalisco, en Haití, en Groenlandia, en África, en Alaska, no sé. Dios nos necesita. Hay unas palabras que las tengo muy grabadas cuando estudiaba en el seminario. Mi maestro en ese momento, ¿cómo sé qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Quieres servirle? Sí. ¿Estás sirviendo? Pues sí. Estaba involucrado con intermedios. En la clase daba clases a intermedios, a niños. Sí, sigue haciendo lo que estás haciendo. Dios se va a encargar de ponerte donde te necesita. Hay una frase que leí en esta semana. Dios capacita
a los que necesitan. Algo así decía la frase, creo que la revolví. Porque la frase hablaba de Noé se emborrachó, Moisés fue un asesino, Pedro le negó, pero todos ellos hicieron grandes cosas en la obra de Dios. Dios los usó, Dios los capacitó para trabajar en su obra. Y ahí es donde se dice la frase, Dios capacita a los que necesitan. ¿Quién de aquí no hemos hecho algo que no le agrada a Dios? ¿Quién de aquí en nuestra vida pasada vivíamos de rebeldes, con el cabello largo, andando en pandillas, tal vez hurtando, tal vez golpeando gente, no sé? Pero Dios nos escogió porque sabía que éramos instrumento útil para su obra. Dice la segunda parte del verso 15, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este es el motivo por el cual nos escogió, para llevar su nombre. No podemos decir, esto es nada más para los predicadores, esto nada más es para los maestros. Nos escogió para llevar su nombre, para predicar el evangelio. No podemos no recibir, como se dice, no recibir la pelotita y decir, no, mejor se la paso a Aarón, se la paso a Caleb, se la paso a alguien más que la quiera agarrar. Yo no. No se trata de eso. Dios nos eligió. Somos instrumentos para que su obra siga creciendo. No sé dónde me quiera Dios. No sé dónde te quiera Dios. Pero somos instrumentos para su obra, porque Él nos eligió. No solo para darnos salvación, sino para que compartamos de esa salvación. Somos instrumentos escogidos de Dios. También, hermanos, debemos saber que en su obra, cuando andamos en su camino, es necesario padecer. Tal vez esta frase a algunos les dé miedo. Es necesario padecer. Porque nos llega a la mente el padecimiento de Pablo, el padecimiento de Pedro, el padecimiento de los discípulos. No, yo no, ¿cómo? Es que nos llega a la mente la persecución, la cárcel, el azote, la muerte de los discípulos y de los hombres de Dios que a través de la historia han sufrido por el nombre de Dios. Nosotros nos enfrentamos a persecución en las calles. ¿Qué es lo más duro que nos podemos enfrentar? Que alguien nos cierre la puerta, que alguien nos eche un bote de agua, que un grupito de personas nos correteen una cuadra. Yo creo, bueno, al menos a mí no me ha pasado. Y recuerdo que andábamos en una colonia, creo que fuimos a evangelismo, ganancia de almas a Veraca, y yo me acerqué con un grupo de jóvenes y les empecé a hablar.
Y una hermana me dijo, ¿les hablaste? Sí, hermana, se abrieron y me escucharon. Es que se ven peligrosos, se ven mal, se ven que, pues, se ven, pero me recibieron. No sabemos cómo nos vaya a recibir la gente. Es que me persiguieron un montón de perros. Eso sí lo he escuchado en ocasiones. Es que llegamos a la cuadra y salieron un montón de perros y nos corretearon. Eso es padecimiento. Y de repente empezó a llover y se vino al agua con ganas. ¿Eso es padecimiento? Yo creo que no vamos a poder experimentar en nuestra vida esos padecimientos de aquellos discípulos que perdieron su vida por el Evangelio. Porque Dios nos puso en un lugar, en una ciudad, en un país, en que se puede compartir la palabra libremente. Hemos escuchado de misioneros que son perseguidos en otros países, pero están siendo instrumento útil en aquel lugar. Nosotros somos instrumento útil aquí donde estamos. Un hermano contaba una anécdota. Cuando fue un grupo de hermanos de su iglesia, salieron a un viaje misionero. Y él pensaba, esto va a ser difícil. Creo que era algún punto de Veracruz. Y dijo, esto va a ser difícil. No estamos acostumbrados a esto. Pero dice que los hermanos de aquel lugar se lo hicieron tan sencillo que no se imaginaban lo que pudieron haber logrado allí o lo que lograron ahí. Pero cuando empezaron a escuchar los testimonios de los hermanos, de cómo anduvieron a altas horas de la noche, en veredas, llegando de un lugar a otro para predicar el Evangelio, con el riesgo de, tal vez de asaltantes, tal vez de animales peligrosos, altas horas de la noche con niños, con hermanos adultos, que estaban siendo instrumento útil. Y lograr lo que se tenía en ese momento. Contaba que el misionero, en una enfermedad de su hija, se le complicó la enfermedad y él, cargando a su hija, salió corriendo a la carretera, cerca de 15 kilómetros, esperando que alguien por la carretera lo levantara y lo llevara al poblado más cercano, que estaba a otros 10 kilómetros, para que atendieran a su niña. Gracias a Dios, su niña se salvó y su niña creció. Pero él decía, nosotros no estamos acostumbrados a esto. Es fácil andar en las calles pavimentadas, a lo mejor uno que otro bache, pero es fácil andar, caminar. Me pongo mi gorra, me pongo mi sombrero. ¿Cuál va a ser nuestro padecimiento? ¿Cansarnos? Bueno, pues me canso un rato. La primera vez que yo fui, estaba recordando, la primera vez que fui a un viaje misionero fue a la Huasteca Potosina. Y cuando salimos a evangelizar, nos fuimos con un hermano
Cada uno de nosotros nos íbamos con un hermano de ahí del lugar, pero el hermano que me llevó a mí, me llevó entre montañas, entre veredas, y súbele y baja, y yo ya tenía el cuerpo que tengo. Bueno, a lo mejor un poquito menos, ¿verdad? Pero yo me cansaba. Y el hermano volteaba y, ¿está bien, hermano? Déjeme respirar. Y 50 metros más adelante, ¿está bien, hermano? Déjeme respirar. Y recuerdo ese padecimiento que tuve por la obra de Dios, porque fue la primera vez que yo le hablé a una persona de Cristo. Tuve que ir a ese viaje misionero para experimentar y saber que soy instrumento útil para la obra de Dios. Nosotros en la ciudad no padecemos lo que padecen hermanos en otros lugares. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Por qué no queremos dedicar tiempo al Señor y ser útiles en su obra? ¿De qué manera queremos que Dios nos trate para darnos cuenta que tenemos que despertar y vivir para Él como instrumentos para su obra? Tal vez necesitamos experimentar un poco de ese padecimiento de esos hermanos que han logrado grandes cosas para darnos cuenta el valor que tenemos nosotros como instrumentos para la obra de Dios. Está claro, hermanos, a manera de conclusión, que Satanás se entera cada que un alma es ganada para Cristo. Ayer yo le hablé a un jovencito y Satanás se enteró que ese jovencito recibió a Cristo. Y va a hacer lo posible para que ese jovencito no se acerque a la iglesia. Platicando con él, me dice, es que es muy rápido, déjeme, próxima semana te invito a que vengas al club. Jovencito de 15 años. Y seguir platicando con él y visitarlo. E invitar a uno o dos jóvenes que vayan conmigo para presentarlo y que él empiece a interesarse en las cosas de Dios. Satanás va a hacer lo posible para que esa alma no venga a la iglesia. Pero nosotros tenemos que comportarnos como ese instrumento que Dios usa para que más gente llegue a los pies de Jesucristo, para que más gente crezca en el Evangelio, para que más gente conozca de su palabra. Nosotros fuimos escogidos por Dios y aún así no queremos darnos cuenta lo importante que somos para el Señor. Pues es que siempre he estado así. No sé hacer muchas cosas. Me da miedo. Alguna vez varios hermanos han expresado, a mí me da miedo salir a evangelizar, salir a ganar almas. Tal vez porque pueda cometer algún error o porque no sepa explicar la palabra de Dios. Puede ser cualquier cosa, pero el hecho de que estemos dispuestos a salir,
Dios nos va a utilizar. Y poco a poco nosotros vamos a tomar confianza y saber y entender que somos instrumentos para la obra de Dios, para que sus iglesias estén llenas, porque no solo podemos pensar en la iglesia Canaán, no solo podemos pensar en la Xochimilco, en Valles del Sol, en la Croc, tenemos que pensar en todas partes. Cuando experimentemos lo útil que somos para la obra de Dios, Dios nos va a dar esa confianza para seguir adelante. Y si hay padecimientos, Dios nos va a ayudar a seguir adelante. ¿Necesitamos a Dios? Sí lo necesitamos, pero también Dios nos necesita en su obra para que compartamos y llevemos el mensaje de salvación a las personas que lo necesitan. Para que su obra crezca y siga creciendo, pongamos nuestra vida en manos de Dios, para que nos use conforme a su voluntad. No es lo que yo quiero, no es lo que yo pueda hacer, es lo que Dios puede hacer conmigo en su obra, pero estar dispuestos a servir, a compartir, a salir. Y también en el templo, en lo material, también participar, involucrarnos, porque somos instrumentos, porque Dios nos necesita en su obra. Señor Padre bendito que moras en el cielo, gracias porque eres bueno, gracias Señor por tu misericordia, tu bondad, gracias Señor porque nos tienes con bien, gracias Señor porque hemos escuchado tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que seas tú, Señor, que toque nuestros corazones, Señor, y que nos ayude a entender, Señor, lo necesario que somos, Señor, en tu obra, Señor, que tú nos escogiste para crecer, Señor, tu obra, Señor, y que nosotros, Señor, nos fortalezcamos para seguir adelante, Señor. Que seas tú, Señor, que nos use, que seas tú, Señor, que nos ayude a llevar tu palabra, Señor, y crecer cada día, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.